más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Sí, Señor, levanta tu voz conmigo. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Dile al Señor con toda tu voz. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Bendición estar aquí con el pueblo de Dios, que el Señor está aquí presente para ayudarnos y para ministrar a través de estos vasos que Él ha escogido para ministrar a un pueblo necesitado de una palabra de poder, de bendición. Te damos gracias, Señor, por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, aquí estamos. Aquí estamos. Dios es lindo que en momentos difíciles que cada uno podamos vivir, porque recuerde que Él mismo lo dijo en su palabra, que en el mundo tendríamos aflicciones. Siempre habrá aflicciones en el mundo. Nadie se escapará de las aflicciones porque ya el Señor lo dijo. Y por eso Dios en su palabra, a través de su palabra, nos consuela. Y yo me siento muy bendecido de saber que Dios me ha dado esta palabra, que me ha consolado, porque la verdad, como les digo, todos vivimos momentos difíciles y nadie se alcanza a imaginar lo que cada persona vive. Y la verdad, pero allí está el Señor. Allí está el Señor, y en esos momentos de uno ir a su presencia y clamar a Él, sabemos que Él responde. Y Él me respondió a través de esta palabra que quiero ministrar a tu corazón, porque sé que también estás pasando por aflicción, estás pasando por tribulación, por angustia. Algo te está sucediendo que no te deja ser feliz. Pero hay una buena noticia. Dios quiere que seas feliz. Dios quiere impartirte vida, impartirte de tu espíritu, de su espíritu, impartirte de esa palabra que trae consolación y que afirma nuestra fe y nuestros corazones en Cristo Jesús. Por eso Dios le habló allí a los hebreos, allá en los últimos versículos de la carta a los hebreos, porque así como Dios le habló a los hebreos, le habló a los romanos, le habló a los corintios, a los efesios, a los gálatas, bueno, allí en el Nuevo Testamento, allí le habló a un pueblo en aquel entonces, generaciones atrás, pero en este último tiempo nos sigue hablando. Entonces esta palabra era para los hebreos, pero esta palabra ahora es para quién, para ti y para mí, que somos la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. Entonces, dice allí en Hebreos 13:20, dice, y el Dios de paz, oiga, y el Dios de paz, ¿sí ven? ¿Cómo empieza Dios diciéndonos? El Dios de paz, porque ese es nuestro Dios, un Dios de paz, un Dios que trae paz a los corazones que están, ¿qué? Allí atribulados, trabajados, cargados. El único que puede
traer paz a las vidas, porque hay muchas personas que aunque tengan todo lo que quisieran tener, todo lo que tienen en esta vida que quisieran tener, lo tienen, pero no tienen lo más importante, que es la paz de Dios. Hay muchos que no pueden tener muchas cosas y pueden ser faltantes de muchas cosas terrenales, pero hay algo que los diferencia, que es que tienen ¿qué? La paz de Dios. Gloria a Dios. Hay algo que les da esa diferencia. ¿Que qué? Que tiene la paz de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, darte esa paz. Por eso aquí comienza diciendo el apóstol Pablo por el Espíritu. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, óigalo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, Padre, que esta palabra penetre, Señor, hasta lo más profundo del ser hermoso que ha de escuchar este mensaje, Señor, y que tenga cumplimiento en cada vida, que impartas fe, que impartas vida, que impartas Espíritu Santo sobre este ser que necesita de tu paz y que necesita de ti, que eres el gran pastor de esa alma que ha de escuchar este mensaje. Amén. Por eso este mensaje el Señor me colocó a titularlo Nuestro Gran Pastor, Nuestro Gran Pastor. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos seamos, ¿qué? Ovejas. Mire lo que dice, el gran pastor de las ovejas. Óigalo, el gran pastor de las ovejas. ¿Por qué la palabra dice el gran pastor de las ovejas? Porque es que Dios quiere que todos, ¿qué? Que todos seamos ovejas. Siempre ovejas. Siempre ovejas necesitadas de qué? De un pastor. ¿Ovejas qué? Necesitadas de un pastor. Y no cualquier pastor, óigalo, y no cualquier pastor, sino que el gran pastor, el gran pastor. Oiga, porque la intención de Dios nunca es que seamos ovejas que por una temporada o seamos ovejas en un lugar, ovejas allí, Dios mío bendito, que parecen que fueran lindas y ovejas en un lugar, pero luego fuera de ese lugar, donde se adora, donde se alaba, donde se escucha palabras, allí son ovejitas, pero por fuera son ¿qué? Lobitos, son cabras, son ¿qué? Eh, caballos, mulos, dice la escritura. Pero cuál es la intención de Dios? Que siempre seamos ovejas, continuamente ovejas, no por una temporada, no por un tiempo, que no dejemos de serlo jamás, y mucho menos dejar de ser dependientes, dejar de ser necesitados de ese gran cuidado que nos ofrece ese gran pastor. ¿Por qué ovejas? Porque la oveja siempre necesita de ese gran pastor. Y si no, ¿qué va a suceder? Las fieras del campo. Allí está listo el león, listo el lobo, ¿para qué? Para devorarlos. Entonces mire la importancia de qué? De ser ovejas permanentemente ovejas, que siempre nuestro carácter, nuestra cualidad, nuestras cualidades nos distingan como qué, como ovejas de gran pastor. Pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que tener un pastor? Dirán algunos, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad de tener un pastor? Ah, bueno, ¿por qué un pastor? Porque dice la Biblia, el gran pastor de las ovejas. Si hay un pastor es porque hay ovejas. Si alguien dice ser un ganadero, es porque tiene que ganado. ¿Cómo va a decir alguien que es ganadero y no tiene ganado? ¿Cómo va a decir alguien que es pastor y no tiene ovejas? Ah, imagínense.
Pero nuestro gran pastor, ese sí tiene ovejas. ¿Cuál es esa oveja? Tú que me estás escuchando, tienes el privilegio de tener a ese gran pastor. ¿Y por qué? Porque es que las ovejas, investigando, las ovejas, hablando naturalmente de las ovejas como animalitos, las ovejas son ciegas, solo ven hasta 3 metros en lo que he investigado, solamente ven hasta dónde, hasta 3 metros. Después de esa distancia ya no ven al pastor, lo pueden ver ¿qué? Hasta los 3 metros, pero luego ya ¿qué? No ven a ese pastor que lo está cuidando. ¿Ah? Pero gloria a Dios que todo pastor tiene que una vara, una varita allí. ¿A esa varita cómo se le llama? Callado. Un callado. ¿Qué hace el pastor con ese callado? Direcciona a sus ovejitas, las direcciona, las dirige. Entonces, ¿qué sucede? Allí el pastor, allí con su callado, como ya después de 3 metros sus ovejitas no lo pueden percibir, no lo pueden ver, entonces aquel pastor con su callado golpea la tierra y ellas lo escuchan y lo siguen. Miren lo hermoso. Ellos golpean con su callado la tierra e inmediatamente ellas se dan cuenta que aunque no lo ven, su pastor está allí cuidándolas. Gloria a Dios. Y ellas que lo escuchan y lo siguen. Oiga, lo escuchan y lo siguen. Así no lo vean. Pero ¿qué? Al escuchar el golpe de su callado, saben y entienden que ahí está su pastor. Igualmente nos sucede a cada uno de nosotros como ovejas de ese gran pastor. No lo vemos, pero lo seguimos. ¿Ah? No lo vemos, pero lo seguimos cuando ¿qué? Cuando lo oímos, óigalo, cuando lo oímos. ¿Qué dice Juan 10:27? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, óigalo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué le seguimos? Oiga, ¿por qué le seguimos como ovejas, humildes y mansas? ¿Por qué le seguimos? Él mismo lo dice allí, porque oímos que su voz, oímos su voz, su voz. ¿Cuál es su voz? Su palabra de vida, su palabra, como dice allá en el Salmo 23. ¿Ah? Que él es el que nos guía. Él nos guía con su voz, con su palabra. Él nos protege y nos conforta, ¿qué? Con su palabra. Él nos unge con aceite, con el Espíritu Santo, pero a través de qué? De su palabra, al oír su dulce voz. ¿Dónde la escuchamos? Oiga, en este mismo momento, tú como ovejita del rebaño de Cristo, allí estás escuchando la voz, no de un pastor cualquiera, sino la voz del gran pastor, que usa pastores terrenales. ¿Para qué? Para guiar a su rebaño. Gloria a Dios, qué bendición. Óigalo. ¿Por qué le seguimos? Porque oímos que su voz. ¿Qué nos está diciendo en esta noche? ¿Qué nos está diciendo? Y el Dios de paz. Óigalo, y el Dios de paz. Ahí está Dios diciéndonos que Él es el que nos trae paz en medio de la adversidad. Ah, Él es el que nos dice, en el mundo no va a haber paz, pero en mí tendréis paz. Oiga, en mí tendréis paz. Ahí está la voz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso es que en Ezequiel 34:31 dice, y vosotros, ovejas mías, oiga, ovejas mías, 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 vea, con esa propiedad que dice el Señor, ovejas mías. ¿Quién lo está diciendo? Nuestro gran pastor. Y vosotras, ovejas mías, óigalo tú que estás escuchando a ese gran pastor, oveja mía, oveja de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Gloria a Dios. Entonces, tú que me estás escuchando, tú mujer de Dios, tú hombre de Dios, debes de saber
que tenemos que ser hombres y mujeres de la palabra. Óigalo, hombres y mujeres de la palabra, y así seremos ovejas, ¿qué? De gran pastor, porque ¿dónde habla el gran pastor? A través de la escritura, a través de su palabra revelada. Dios mío bendito, gloria a Dios. Siempre seremos ovejas, siempre, siempre hasta el final tendremos que ser ovejas. No podemos cambiar, no podemos ser cabras, no podemos ser mulos ni caballos, no podemos ser perros ni cerdos, que no, nunca podemos tener esas características. Siempre tendremos que tener características de ovejas, porque ese es el diseño de Dios. Y hasta el final, seamos que ovejas. ¿Qué dice el Salmo 48:14? Dice que nos guiará aún más allá de la muerte. Óigalo, Él nos guiará. ¿Qué hace el pastor? Nos guía. ¿Hasta dónde nos va a guiar el gran pastor de nuestras almas? Aún más allá de la muerte. Gloria a Dios. Por eso es que al final dice que Él colocará sus ovejitas a la derecha. A la derecha, mire, ¿qué quiere decir? Que seremos ovejas que hasta el final venía mi bendita de mi Padre a heredar el reino. Óigalo, ¿qué le va a esperar a esas ovejas? Que un día ese gran pastor les abra las puertas del reino. ¡Qué bendición! Por ahora estamos en un redil, en un aprisco, en una iglesia, en un lugar especial donde Dios ha colocado pastores humanos para que a través de ellos seamos apacentados. Gloria a Dios. Pero, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios, familia? ¿Qué quiere Dios? Como decía la canción que escuchamos al inicio. El gozo de mi vida eres tú. El gozo de mi vida eres tú. Óigalo. ¿Por qué? Porque el gozo de nuestra vida, el que trae paz a nuestra vida, ¿quién es? El Dios de paz. ¿Qué quiere el Dios de paz? Pues que tengamos paz. ¿Qué quiere el Dios todopoderoso que resucitó a Jesucristo, al gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno? Él quiere que tú y yo, como ovejas de su redil, seamos ovejas felices, ovejas dichosas, ovejas que entiendan que son bienaventuradas. Dios mío bendito. No es normal que una oveja esté triste. ¿Por qué ha de estar triste una oveja de Cristo? ¿Por qué? ¿Qué le está pasando a esa ovejita? ¿Qué le está sucediendo a esa ovejita? No. ¿Qué está comiendo esa ovejita? Si en delicados pastos el gran pastor lo hace descansar, algo estará sucediendo en esa ovejita. Por eso Dios te manda este alimento en esta hora para que sepas que Dios quiere que seas feliz. Y Él va a hacer todo lo posible porque seas feliz. Óigalo, una oveja feliz que escucha la voz de su gran pastor, que no escucha la voz de los extraños, que no escucha voces extrañas. Óigalo, esas ovejitas que le seguimos como nuestra única esperanza, esas ovejitas que confiamos en ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Óigalo, allá en la cruz del Calvario, mire lo que dice la palabra. ¿Ah? El gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Óigalo, el que derramó su sangre por ti y por mí. Dios mío bendito. Entonces es lo que Dios quiere que estas ovejitas confíen en ese sacrificio, que confíen en su fidelidad, que Él es fiel, que Él es un buen pastor. Es tan buen pastor que con esa sangre nos redimió, nos compró y nos convirtió, ¿qué? En ovejas. Óigalo, nos convirtió en ovejas. ¿Qué éramos antes? Yo, personalmente, no era una oveja. No era una oveja. ¿Era qué? Prácticamente era una fiera salvaje. Oiga, ¿cuántos éramos fieras salvajes? Pero venimos a Él y Él nos convirtió, ¿qué? En ovejas, pero no por un tiempo, sino que hasta el final, hasta el final. Gloria a Dios, porque esas ovejas son ovejas ahora,
pero también serán ovejas mañana y ovejas siempre. Y esas ovejas, más que ovejas, óigalo, esas ovejas más que ovejas, ¿sabe qué somos? Los hijos de Dios, los hijos de Dios. Pero Dios a sus hijitos les llama ¿qué? Ovejas. Ovejas que de fieras salvajes nos convertimos en ovejas. Y de ovejas en hijos de Dios. Por eso en primera de Juan 3:1 dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Óigalo, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿En qué manifestó ese amor? En la sangre del pacto eterno. Óigalo, allí manifestó su amor en esa sangre que fue derramada por ti y por mí, por esas ovejas que ahora son hijos del Dios Altísimo. Porque ¿qué éramos antes? La misma palabra nos da la respuesta allá en primera de Pedro 2:25. Porque vosotros, óigalo vosotros, ¿cuáles vosotros? Oiga, pues tú que me estás escuchando, yo, Javiercito, voy incluido en esa lista, pero vosotros erais como ovejas descarriadas, oiga, ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, oiga, al pastor y sacerdote de vuestras almas. ¡Qué bendición, Dios mío! Erais como ovejas descarriadas pero ahora habéis vuelto. ¿Cómo hemos vuelto? ¿Cómo hemos vuelto? A través de escuchar la voz del que nos llamó, lo que dice San Juan 1:12, y a los que le recibieron, y a los que creyeron en su nombre, les da el privilegio, la potestad de ser llamados hijos de Dios, ya no engendrados de carne y sangre, de papá y mamá, sino engendrados por el Espíritu Santo, óigalo. ¿Cómo hemos vuelto? ¿A través de qué? De Jesucristo, el gran pastor de nuestras almas. Óigalo, éramos descarriados, pero ya que ya no lo somos. Estamos como ovejas en este mundo perdidos, perdidos, perdidos. Éramos, pero ya no somos. Éramos, como dice allá en primera de Juan 6:11, dice que, y eso erais algunos. ¿Cómo? Éramos, ¿qué? Fornicarios, adúlteros, borrachos, mentirosos, que se echaban con varones, que se echaban con mujeres, idólatras. Dios mío bendito, éramos, pero gloria a Dios que ya no somos, porque en Cristo Jesús y por su palabra nacimos de nuevo, gloria a Dios, nacimos de nuevo, ¿para hacer qué? Hijos de Dios, ¿para hacer qué? Ovejas del rebaño de Cristo. Óigalo, nos despertamos y volvimos a la vida, volvimos a Papá Dios, volvimos al gran pastor de nuestras almas, así como le sucedió al hijo pródigo, así nos sucedió a cada uno de nosotros. ¿Qué le respondió el papá del hijo pródigo al hermano mayor cuando escuchó que estaban en alboroto y en fiesta porque había vuelto aquel hijo que se había perdido? Óigalo, ¿qué le respondió el papá? Oiga, ¿por qué estás así? Tiene que haber fiesta porque mi hijo se había perdido. Estaba muerto y volvió a la vida. Estaba perdido y lo recuperamos. Por eso hay fiesta. Y por eso cuando hay un nuevo nacimiento, cuando hay un verdadero arrepentimiento en un corazón, cuando se nace de nuevo, hay fiesta que en los cielos, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque volvimos al gran pastor de nuestras almas. Gloria a Dios. Óigalo, al gran pastor. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué al gran pastor? Porque mi alma, óigalo, mi alma, tu alma, se hizo para tener un pastor. Óigalo bien, muchos no lo entienden. Mi alma y tu alma se hizo para tener ¿qué? Un pastor. ¿Por qué? Ya sabe que la oveja es cieguita
Y el ser humano por lo regular es ciego. A veces somos torpes, a veces no entendemos los designios de Dios, los propósitos de Dios, pero Dios pone allí a alguien que lo guíe, que le muestre el camino. Oh, entonces, ¿sabe qué es lo más tremendo? Que el adversario sí sabe, sí sabe que hay un pastor, él sí lo sabe. Por eso, ¿él qué? Él anda como león rugiente buscando a quién devorar. Oiga, ¿a quién busca devorar? El león le gusta comer es ovejitas, corderitos. El lobo le fascina. Oiga, entonces has de saber que el adversario sabe muy bien que hay almas que tienen un pastor, pero ellas tratan de arrebatarle esa oveja, quieren devorarla. Ellos lo saben, tú lo sabes. Pero si no lo sabías, en esta hora Dios te está diciendo que necesitas de un pastor, necesitas de alguien que te guíe, que alguien que te muestre el camino. Óigalo. Pero tristemente, este oficio de pastor, Dios mío bendito, ha sido siempre dañado. Imagínense que el oficio de pastor en la antigüedad, en el pueblo de Dios, era un oficio indigno. En este tiempo, el ser pastor también es algo que es muy vituperado. ¿Pero por qué? Porque este oficio ha sido muy dañado, muy dañado. Quién lo ha dañado? El enemigo. Recuerde que no es con carne ni con sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, el león, el lobo. Dios mío bendito, el enemigo ha dañado este oficio. Y claros, y claro, también muchos le han dado lugar al adversario. ¿Qué dice la escritura? No deis lugar al diablo, no deis lugar a vuestro adversario, el diablo. ¿Qué han hecho muchos siervos? Le han dado lugar al enemigo. ¿Qué dice la palabra? Hieras el pastor y dispérsese las ovejas. Gloria a Dios por el gran pastor, porque el gran pastor no permitirá que ninguna de esas ovejas se pierdan, se pueden dispersar, pueden andar como ovejas desamparadas, como si no hubiera un pastor, pero ahí está el gran pastor que dio la vida por ellas. Bendito Dios. ¿Qué sucede en este tiempo? Solamente se ve más que nada, se ven son lobos vestidos de oveja, pastores vestidos de qué? De lobos, Dios mío bendito, Dios nos guarde, Dios guarde a los verdaderos ministros, pastores del reino de Cristo. Óigalo, ¿por qué? Porque algunos de los que me están escuchando en este momento, muchos de los que van a escuchar este mensaje, Dios mío bendito, están totalmente desilusionados, pero desilusionados. Hermano, quieren saber nada, nada de la P de pastor, nada de la E de iglesia. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que daña la obra de Dios. Sabemos que nuestra alma, nuestra alma siempre necesitará quien la cuide, quien la guarde, quien la proteja. ¿Quién lo hace? El pastor. ¿Por qué? Porque hombres sois, ovejas de mi redil, dice el Señor, hombres sois, porque somos ovejas del redil de Cristo, bendito Dios. Pero es que muchos han abusado, muchos que se han dicho ser pastores, han abusado, han manipulado, han adulterado. Y no solamente han adulterado hablando de la sexualidad, sino que han adulterado la palabra, la han transgiversado, Dios mío bendito. Han negado su fe, óigalo, han negado su fe. Y muchos no quieren nada, muchos no quieren tener nada que ver con ese tipo de pastores.
y su falsa cristiandad, Dios mío bendito. Santo Dios, ¿cuántos hemos tenido esas experiencias tan malucas de pensar que estaba siendo guiado por un buen pastor y resultó que al final era un lobo que solamente nos manipulaba, solamente abusaba de su autoridad, solamente lo que hacía era dar mal testimonio. Dios mío bendito. Y eso nos sucedió a muchos. Y si te sucedió a ti que me estás escuchando, sabes que Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe. ¿Y será que está contento? ¿Será que está contento con ese tipo de obreros? No, Señor. Él está muy enojado está. Y eso nos lo muestra en su palabra, allí en Ezequiel 34, 4 dice, ¿por qué está enojado el Señor? Dice, no fortaleciste la débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al rey la descarriada. Mira el oficio que tenía y no lo hizo, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Mire, mire, no eran obreros mansos que con mansedumbre corregían a los que se oponían, por si quizá Dios les permitía escapar del lazo del diablo, y que lo tenía atados a voluntad de él, siguiendo siendo lo que eran. ¿Por qué? Porque no tuvieron un buen pastor que los guiara en la palabra de verdad, en amor. Dios mío bendito. Y andan errantes por falta de pastor. Óigalo, y andan errantes por falta de pastor. Esto sucedió miles de años atrás, pero tristemente sigue sucediendo y el Señor está enojado y el Señor está triste porque dice que son presa de todas las fieras del campo. Óigalo, el león, el lobo, y se han dispersado, y se han dispersado, dice el Señor, y se han dispersado. Bendito sea el Señor, es el problema. ¿Cuántos están dispersos? Desde los tiempos de Jesús, dice que él vio a las multitudes allá desamparadas, angustiadas, sufriendo, como si no hubiera que un pastor. Dios mío bendito, Dios sigue estando triste porque hay muchos que están dispersos por causa de qué, de no hay quien apaciente con amor. Dios mío bendito. ¿Cuál es la sentencia? Jeremías 23, 1 y 2 dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. ¿De qué? Ay de los pastores que destruyen y dispersan sus ovejas, porque muchos piensan que esas ovejas son de ellos. Óigalo, mis ovejas, mis hijos espirituales, dicen algunos sinvergüenzas, perdone la palabra. Mis hijitos espirituales, una vez a mí me llamaron así, mi hijo amado, mi ovejita amada. Dios mío, y al último casi me devoran, Dios mío, si no fuera por el gran pastor que hubiera sido de mi alma, Dios mío, bendito. Ay, de esos pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, óigalo, mi rebaño. Oiga, pastor, es que esas ovejas no son tuyas, son mis ovejas, de mi rebaño, dice el Señor. Por tanto, así dice Jehová Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice el Señor. Ay, 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 ay. Dios nos guarde, Dios mío bendito. Dios nos guarde, Dios nos guarde. Por eso la importancia de entender, óigalo familia, la importancia de entender que Dios siempre ha llamado a hombres para que sean pastores de su pueblo. Óigalo, Dios siempre ha llamado a hombres para que sean pastores de su pueblo. Un pastor humano entre él y nosotros. Un pastor humano. Óigalo, un pastor humano.
Pero ¿a quién llama a Dios? Lo que no era para deshacer lo que es. Lo que para el mundo parece una locura. Ah, ¿cómo que pastor? Oiga, Javiercito, ¿cómo así que usted es un pastor? Y la familia, ¿cómo así, Javier? ¿Y a dónde están los estudios? ¿Dónde está su carnet? ¿Dónde están tus estudios teológicos? Dios mío bendito. ¿Quién lo autorizó? Ay, Dios mío bendito. No lo entienden. Esos sacerdotes, esos coritas, esos que sí estudiaron, esos sí son pastores. Ah, bueno, la palabra de Dios dice que Él vino a llamar lo que no era para deshacer lo que es. Y Él pone aquí pastores humanos para que hagan el puente entre Él y su rebaño. En el Antiguo Testamento, a los líderes del pueblo de Dios se les llamó pastores. En el Nuevo Testamento igual, se les sigue llamando pastores. En el Antiguo Testamento, bueno, hermano Javier, muéstreme en el Antiguo Testamento a quién nombró Dios pastor. A ver, muéstreme pues para que le lea. Bueno, vamos al Salmo 78, 70. Dice allí, eligió a David, su siervo. Oiga, ¿quién elige los pastores? ¿Quién los elige? ¿El hombre? ¿Una institución religiosa? No, el mismo gran pastor de las ovejas que compró a precio de sangre. Él es el que elige, óigalo. Y aquí en el Antiguo Testamento eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás, detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo, a Israel su heredad. Y mire que este sí cumplió con su trabajo, como Dios lo requería. ¿Qué hizo él? Los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Gloria a Dios, mire, los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. He aquí un pastor ejemplar, óigalo, en la antigüedad. ¿Quién lo eligió? ¿Cómo será que cuando lo eligió, el mismo profeta se equivocó y fue a la casa donde el Señor lo envió, porque allí estaba ese pastor, ese rey, ese que iba a pastorear a Israel? Y vio a esos grandotes y vio a aquellos que tenían como esa apariencia físicamente para tomar ese cargo, pero no lo halló allí porque el hombre estaba ¿qué? Pastoreando ovejitas, haciendo la labor más baja de ese entonces. Por eso dice que lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las ovejas lo tomó. ¿Mm? ¿Y qué dijo? Porque es que yo vine a llamar lo que no es para deshacer lo que es. El profeta se aterrorizó y se asombró. Oh, y el Señor que le dijo es que yo no miro lo que miran los hombres. Los hombres miran la apariencia, los hombres ven el porte, ven la elocuencia, ven los estudios, la teología. Pero Dios mira qué, el corazón. Gloria a Dios. Y Dios eligió a este varón porque conocía lo que había en ese varón. Y eso lo hizo en el Antiguo Testamento. Ay, hermano Javier, entonces dígame en el Nuevo Testamento, ¿dónde lo hice? Ah, bueno, lo hice en Efesios 4:11. Así como él eligió a David, también el gran pastor elige, porque allí dice en Efesios 4:11, y él mismo constituyó, como quien dice, él mismo eligió a unos pastores, óigalo, ¿a unos qué? Pastores, ¿pastores qué? ¿Esos pastores son qué? Pastores humanos, pastores humanos, pastores que son dotados de la sabiduría de Dios, del corazón de Dios. ¿Qué dice en Primera de Pedro 5:2? Óigalo bien, para que tengamos claro que Dios es el que escoge. Oiga, no lo escoge una institución religiosa, una organización religiosa. Es Dios el que lo hace. Qué privilegio tan grande para aquellos que son elegidos por Dios, pero que manifiestan como David
hasta el final que realmente fue Dios el que los llamó. ¿Qué dice en primera de Pedro 5:2? Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Óigalo, apacentad la grey. ¿Qué hace un pastor? Apacienta, guía, dirige, consuela. Es, es la voz de Dios aquí en la tierra, que con humildad y mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo, que los tiene cautivos. Pero cuando se arrepientan, el diablo les tendrá que soltar y entonces así que se convertirán que en ovejas y tendrán un aprisco y tendrán un pastor que tuvo humildad, que tuvo mansedumbre, que tuvo paciencia, que supo hablarle, que supo mostrar el amor de Cristo, que supo mostrarles al gran pastor de sus almas que murió por ellos en la cruz del Calvario. Aleluya. Por eso dice aquí, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, no por diezmo, no por ofrenda, no por primicias, óigalo, óigalo, no por interés, sino con ánimo pronto, aleluya, qué bendición, qué bendición. Si veo cómo Dios ha llamado a hombres para que sean pastores de su pueblo, un pastor humano entre él y nosotros. Lo hubo en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Los hay en el Nuevo Testamento para su pueblo que sigue vivo en este tiempo que se llama ¿qué? La iglesia de Cristo, que él compró ¿qué? A precio de sangre. Por eso, como dice la escritura, el gran pastor de las ovejas, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Pero como venía diciéndoles, hay muchos que están desilusionados, muchos desilusionados, porque han sido abusados, porque han sido manipulados, Dios mío, porque no ha habido hombres que les deje testimonio, que querían ver en ese siervo. Entonces, ¿qué ha sucedido? Ha habido mucho daño, mucho daño. ¿Cuántas almas dañadas? ¿Cuántas almas que no confían ya en los siervos de Dios? ¿Será? ¿Y por qué esa desconfianza? Porque no los hay. Sí los hay, sí los hay. Aquí la misma palabra nos va mostrando que sí los hay, que sí los hay. Óigalo. Hebreos 13:20. Por eso en la palabra de Hebreos 13:20 aquí se nos destaca a Jesucristo, ¿como qué? Como nuestro gran pastor, óigalo, como nuestro gran pastor, ese pastor que dio su vida por sus ovejas, gran pastor. ¿Por qué dice gran pastor? Porque él se destaca entre todos los pastores humanos. Óigalo, él se destaca entre los pastores humanos que él eligió, que no poseen su grandeza, claro que no, que quizá pueden o podríamos fracasar terriblemente en esta gran labor, porque es una labor de gran responsabilidad, Dios mío bendito. Por eso el plan de Dios para con su rebaño es darnos un pastor, un gran pastor, un perfecto pastor que nunca fracasará, que nunca usará de su posición, que nunca manipulará, ni adulterará, y que nunca negará la fe. ¿Por qué nunca negará la fe? Porque Él es el autor y consumador de la fe. ¿Quién es? Jesucristo, óigalo, Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, aquel que el Dios de paz resucitó entre los muertos. ¿Cómo se llama? Nuestro Señor Jesucristo, aleluya, por la sangre del pacto eterno. Él es nuestro gran pastor, aleluya, aleluya. Por eso es que Ezequiel 34:11, voy a leérselo de nuevo.
Ezequiel 34:11 dice así, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo, óigalo, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas, mis ovejas, mis ovejas. Él sí puede decir mis ovejas, porque fue el que murió por ti y murió por mí. Y nos librará, dice la palabra, de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad, el día en que se dieron cuenta que no habían pastores, que fueron heridos, pero Dios los recoge. Dios los recoge. Y mira lo que sigue diciendo la palabra. Allá en el versículo 22, sigamos leyendo. Yo salvaré mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Gloria a Dios. Y estableceré con ellos pacto de paz. Óigalo, pacto de paz. Por eso lo que nos está diciendo en Hebreos 13:20, y el Dios de paz, y el Dios de paz, porque Él ha establecido un pacto de paz con su pueblo, con su rebaño, óigalo, quitará de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques, o sea, tranquilamente dormirán. Oiga, ¿por qué? Porque el gran pastor, nos pastoreará, nos guiará aún más allá de la muerte. Óigalo, óigalo. Pero mire lo que dice el 23. Y yo salvaré a el 23, y levantaré sobre ellos a un pastor, y él las apacentará a mi siervo David. Óigalo, a mi siervo David. Por eso, aunque muchos hayan procedido mal, que muchos hayan abusado, hayan manipulado, hayan adulterado, hayan negado la fe, hayan herido a tanto pueblo, óigalo, óigalo. Entonces, aunque muchos hayan procedido mal y no hayan tenido en su corazón ese amor ágape por el rebaño, no quiere decir que no hayan pastores, óigalo, no quiere decir que no hayan pastores, sí los hay. ¿Cómo son? Como mi siervo David, óigalo, con el corazón que tuvo este siervo que Dios eligió, hombres y mujeres con el corazón de Dios, óigalo, hombres y mujeres consagrados, entregados a Dios, que aman a ese gran pastor. ¿Existen? Existen, gloria a Dios que los hay, por los frutos los conoceréis. Ay, hermano Javier, pues por los frutos yo también conocí a más de uno y sí manifiestan fruto y al último dejan ver sus garras de lobos, Dios mío bendito. Ah, bueno, gloria a Dios que Dios lo que está oculto lo saca a la luz, pero el que tiene el corazón de Dios como su siervo David, nunca dejará de ser ese pastor conforme al corazón de Dios. Así como una oveja nunca dejará de ser oveja, tampoco aquel que Dios llamó para ser pastor jamás dejará de ser pastor. Será pastor hasta la muerte, porque ama a quién, a su gran pastor. Entonces, ¿por qué Dios levanta hombres y mujeres como David? Porque Él sabe que sus almas necesitan de un pastor, pero de un verdadero pastor. Pero por eso Dios nos está mostrando primeramente quién, al gran pastor. Por eso Jesucristo dice en San Juan 10:11, yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Gloria a Dios. Hay un pastor que nunca te fallará. Él dio su vida por ti. Él dio su vida por mí. Gloria a Dios. Y si le recibes, si lo aceptas, óigalo,
Con su muerte, Él ya garantizó que cuidará de ti para siempre. Óigalo, lo que Él hemos recibido. Gloria a Dios. ¿Cuál es la garantía? Que Él murió por nosotros. Y si no escatimó ni a su propio Hijo, dice la palabra, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? ¿Qué es lo primero que nos quiere dar? Felicidad, alegría, que entendamos que Él siempre va a estar allí y en medio de las situaciones difíciles, Él quiere que no perdamos la paz, la seguridad de sabernos cuidados por Él. Gloria a Dios por su amor, porque Él cuida de ti y Él cuida de mí para siempre. Pero recordemos lo que dice ese mismo pastor a través de la escritura en el Salmo 48:14. Oiga, si oyeres, las ovejas escuchan ¿qué? Mi voz. Oiga lo que dice aquí ese pastor a través de este pastor humano. El Salmo 48:14. Te guiará. El Salmo 48:14. Dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Qué quiere decir? Que resucitó y vive para ti, vive para mí, vive para su rebaño. Gloria a Dios. Entonces, esa es la función de nosotros como pastores humanos. ¿Qué hace un pastor humano? ¿Qué hace? Lleva las ovejas a ese gran pastor. Que oigan su voz, oiga, que oigan su voz. Por eso es que siempre los siervos de Dios llevamos a las ovejas a que vayan a la escritura, que la escudriñen, que no dejen de ir a hacer los devocionales, que no dejen de leer la palabra de Dios, que no dejen de buscar su presencia, que no dejen de ir, ¿qué? Al gran pastor que nunca las va a defraudar, al gran pastor de sus almas. Dios mío bendito, eso es lo que hace un verdadero pastor con el corazón de Dios. ¿Qué hace? No dice mis ovejas. No, ¿saben que esas ovejas qué? Tienen un dueño. ¿Cómo se llama? El gran pastor. ¿Ese pastor qué? Lleva a las ovejas a escuchar la voz de su gran pastor. ¿Qué hace un profeta? ¿Qué hace? Lleva las ovejas del Señor a la palabra profética más segura. Gloria a Dios. ¿Y quién es ese gran pastor? ¿Quién es? ¿Quién es? No soy yo o cualquier otro pastor humano. Es Jesucristo, es Jesucristo, solo Jesucristo. Óigalo. ¿Por qué? Porque tu alma fue comprada con su sangre preciosa. Por eso Él es tu pastor, por eso es mi gran pastor, por eso es tu gran pastor. Pero tienes que oír su voz. Tienes que, ¿qué? Oír su voz, su palabra, confiar en Él, seguirlo, óigalo, seguirlo. Mire lo que dice el Salmo 95:7. Óigalo, allí está la voz de Él hablándote al corazón tuyo, hablando a mi corazón. Óigalo, porque Él es, dice el Salmo 95:7, óigalo, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado. Óigalo, ¿el pueblo de qué? De su prado. Y las ovejas de su mano. ¿Pero cómo? Mire lo que dice el final de este Salmo 95:7. Y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz. Óigalo, si, si oís hoy su voz. ¿Qué hacen las ovejas? Escuchan la voz de su pastor. ¿Cuándo? ¿Mañana? No, hoy. Y mañana se convierte en otro hoy. Y así sucesivamente. Entonces las ovejas todos los días tienen que ir a la palabra de Dios, a oír la voz de su gran pastor. ¿Qué va a hacer el pastor? Oiga, lo que va a hacer el gran pastor de nuestras almas, lo que no puede hacer el pastor terrenal, el pastor humano. ¿Qué dice Hebreos 13:21? Vamos a seguir leyendo allí en Hebreos 13:21. Dice, Hebreos 13:21, dice, y dice, os haga aptos en toda obra buena. ¿Qué hace nuestro gran pastor? Nos hace aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Óigalo, ¿por quién? Por Jesucristo.
al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Ahí es donde sabemos que todo, que todo, que todo es obra de nuestro gran pastor, de tu pastor. Óigalo, todo es obra de tu pastor. Por eso dice, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Por eso aquí no está hablando del pastor Javier, del pastor Luis, de la pastora Cristina, del pastor Pedro, Pablo, Juan, no. Aquí está hablando de nuestro gran pastor Jesucristo. A Él toda la gloria, toda la gratitud, toda la exaltación. Porque ¿qué está haciendo nuestro gran pastor? Lo que no puede hacer nuestro pastor humano. Óigalo, ¿qué hace nuestro gran pastor? Lo que no puede hacer nuestro pastor humano. ¿Ah? ¿Qué hace? Nos proporciona todo lo bueno para hacer su voluntad. Óigalo, mire todas las ventajas que tenemos cuando nos convertimos en ovejas y oímos la voz de ese gran pastor. Nos proporciona todo lo bueno para hacer su voluntad. Óigalo, Él sí sabe lo que necesitamos. ¿Ah? Y como sabe lo que necesitamos, Él nos lo va, ¿qué? Supliendo, Él nos lo va dando. Entonces, Él hace lo que el pastor humano no puede hacer. ¿Qué es lo único que puede hacer el pastor humano? Orar, orar, presentarle esas ovejitas que son de Él cada día en oración, orar para que se abra los ojos del entendimiento y puedan entender que hay un gran pastor que dio su vida por cada una de ellas, al cual deben de ir a escucharlo diariamente a través de la escritura, a través de esos devocionales, a través de su palabra, y entiendan que hay que adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Ah? ¿Qué hace nuestro gran pastor? Obra en nosotros lo que es agradable a sus ojos. Como dice el apóstol Pablo, Él nos hace andar en las obras que Él predestinó de antemano y nosotros podamos andar en ellas. Óigalo, Él es el que hace la obra en cada uno de sus ovejas. Él es el que nos santifica. Por eso nos dio su Santo Espíritu. Por eso ese gran pastor, como un buen ganadero, le puso un sello a esas ovejas para que sean distinguidas como propiedad de él. ¿Cómo, cómo se llama ese sello? El sello del Espíritu Santo, porque ese pastor no puede hacer lo que hace el pastor humano. ¿Qué puede hacer el pastor humano? Él no te va a santificar, él no va a poder sellarte, porque el que sella es el gran pastor, el que hace el Espíritu Santo es el gran pastor. El que santifica es el gran pastor. Él es el que nos proporciona fortaleza interna. Todo lo que necesitamos, Él nos lo va añadiendo. Él mantiene viva nuestra fe para que no naufraguemos. Óigalo, Él mantiene viva nuestra fe para que no naufraguemos. Por eso es que él envía el mensaje a través de sus mensajeros, de sus profetas humanos. ¿Para qué? Para que se aferren a ese gran pastor, que es el único que mantiene viva nuestra fe para que no naufraguemos. Porque muy bien sabemos todos lo que dice la Escritura, que muchos han naufragado en la fe. ¿Por qué? Porque dejaron de mirar a su gran pastor, dejaron de oír su voz, pusieron más la vista en el pastor terrenal, en el pastor humano, que en el pastor celestial, en el autor y consumador de la fe. Dios mío, por la sangre del pacto eterno, óigalo, por la sangre del pacto eterno. ¿Qué dice Jeremías 32, 38 al 40? Oiga lo que dice. Jeremías 32, 38 dice, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. ¿A dónde perteneces tú? Al pueblo de Dios, al pueblo de su prado. Óigalo, y Él es nuestro Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Mire la promesa. Él nos da un corazón de qué? Un corazón de oveja. ¿Qué le da a sus pastores?
un corazón de pastor conforme al corazón de David, conforme al corazón de Dios, para que la oveja no deje de ser oveja y el pastor humano no deje de ser ese buen pastor que sabe guiar a esas ovejas que Cristo compró a precio de sangre. Aleluya, gloria a Dios. Y nos da un corazón y un camino. ¿Cuál es el camino? El camino del Evangelio, el camino que es Cristo, el camino, la verdad y la vida, el camino del Evangelio, óigalo y pone en nosotros el temor. ¿Cómo? Perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Diga la promesa también es para nuestros hijos. Puede que nuestros hijos en estos momentos sean, sean, sean como ovejitas descarriladitas, como si no tuvieran pastor, pero el Señor promete que nuestros hijos después de nosotros también tendrán un gran pastor que los pastoreará y los guiará aún más allá de la muerte. Y dice el versículo 40, y haré con ellos pacto eterno, que no volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Óigalo, y haré con ellos pacto eterno. Por eso la palabra de hoy, ¿qué dice? El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, porque Él hizo un pacto eterno. Nunca mis ovejas perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aleluya, porque ellas, ¿qué? Yo les doy un corazón para que no se aparten de mí. Aleluya, ¿quién lo hace? El gran pastor, Dios mío bendito. Óigalo, y me alegraré con ellos, haciéndoles bien. ¿Qué te quiere hacer Dios a ti como oveja? ¿Mal? No, Él te quiere hacer bien. Aunque en estos momentos puedas estar en aflicción, todo tiene un propósito. Allí está el Dios de paz, trayéndote paz, trayéndote esperanza y saber que a las ovejas de Cristo nada les faltará. Sobre todo, ¿qué? La paz, la alegría. Óigalo, porque Él quiere que tú seas, ¿qué? Una oveja feliz. Por eso dice en Jeremías 32:41, y me alegraré con ellos. Óigalo, y me alegraré con ellos. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú seas una oveja feliz. Oiga, deja de creerte una oveja infeliz. ¿Por qué has de ser una oveja infeliz? Si Dios llamó fue a hacerte feliz. Así que echa de tu corazón toda tristeza, toda mentira del diablo. Dios mío bendito, porque el gozo de nuestra vida es el Señor. Somos su alegría. Mire cómo Él se alegrará con nosotros, porque nosotros somos su alegría y Él es nuestra alegría. Gloria a Él, porque nos ama tanto. Óigalo, porque siempre seremos como esas ovejas necesitadas de ese gran pastor. Así lo quiso Dios Padre y así será. ¿Por qué? Porque vivimos en su pacto eterno, vivimos en el pacto eterno, ese pacto que nos trae paz. Aleluya. Dios traerá paz a tu vida, oiga, porque es el propósito de Dios, traer paz a tu vida, porque el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Oiga, el gran pastor tuyo, mi gran pastor, por la sangre del pacto eterno, porque eres una oveja que Él compró a precio de sangre. Le pertenece a Él porque hubo un precio por ti y por mí. ¿Cuál? Su sangre derramada en la cruz del Calvario. Por eso nadie podrá arrebatarle la mano de ese gran pastor. Nunca perecerás, nunca nadie la podrá arrebatar de la mano, aunque muchos te hayan herido, aunque muchos se hayan disfrazado de, de- 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 de pastores, pero han sido lobos, pero tu gran pastor ha estado allí y él prometió que tú serías apacentado, serías guiado aún más allá de la muerte y que serías oveja hasta el final, porque al final el gran pastor te irá y me irá colocándonos en la derecha
venid a mí, benditas de mi Padre, y nos abrirá las puertas del reino y moraremos con nuestro gran pastor para la eternidad. Oh, aleluya. Y nadie nos podrá robar la paz que nos ofrece, como Él lo prometió, mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No tengas tristeza, no tengáis miedo, porque yo estaré allí para alentarte, para fortalecerte, para hacerte acto en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el gran pastor, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria a Dios por su palabra de vida, Padre, que esta palabra, Dios mío bendito, halle vida en tu rebaño, halle vida en esta oveja necesitada de ti, Señor. Siempre necesitaremos de este gran pastor, siempre necesitaremos aún en esta tierra de esos pastores humanos, Señor, que tú has escogido, que has elegido como elegiste a David, y esos pastores que tú elegiste en este nuevo tiempo. Oh, Padre, que tú mismo constituiste, como dice la Escritura. Dios mío, son pastores que nos apacentarán con inteligencia, con ciencia, Señor. Hombres y mujeres llamadas, Señor, a que tú dotas con la sabiduría que viene de lo alto, porque cuanto más sabio es el predicador, porque cuanto más sabio es el pastor, cuanto más sabiduría imparte al pueblo, Dios mío, la sabiduría que viene de lo alto, Padre, para que escuchen la voz de ese gran pastor y no escuchen la voz de los extraños, Señor. Padre, ese gran pastor haga escuchar tu dulce voz y haga escudriñar, Dios mío, Padre, y ese pastor humano componga muchos proverbios, componga muchos temas que edifican, Dios mío, muchas enseñanzas, Padre, que traen el conocimiento pleno de tu verdad, Señor mío bendito. Gracias, Señor. Sigue obrando en tu rebaño, sigue obrando en tus pastores conforme al corazón de David, como David que tenía el corazón conforme al corazón tuyo, oh Dios. Sigue llamando esos ministros de los últimos tiempos, Señor, Padre, que no se enseñorearán de tu rebaño, Señor, Dios mío bendito, que no harán mal testimonio a tu rebaño, que no abusarán de tu rebaño, que no manipularán a tu rebaño, que no adulterarán, que no negarán la fe, Señor. Hombres y mujeres llenas de tu espíritu, llenas de tu sabiduría, Señor mío bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Y siempre habrá un rebaño y siempre habrá un pastor. Y ese serás siempre tú, el gran pastor de nuestras almas, que nunca nos dejará ni nunca nos abandonará, que en medio de la tribulación, que en medio de la angustia, que en medio de la incertidumbre siempre nos dará la paz, siempre nos dará la salida en cualquier necesidad, en cualquier situación, en Cristo Jesús. Gracias por este tiempo, gran pastor de nuestras almas. Gracias por sellarnos como ovejas tuyas en el poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Nadie nos podrá arrebatar de tu mano, nadie nos podrá hacer perder, nadie podrá robarnos la paz que tú nos das, nadie nos podrá robar la felicidad que viene de ti, Señor, porque tú eres el gozo de nuestra vida, eres tú el gozo de nuestra vida, solo tú transformas nuestro ser, oh, por el poder de la palabra, por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Y como esas ovejas, Padre, Padre, que tienen la vista corta, a veces también como ovejas tuyas tenemos la vista corta, pero ahí estás tú con tu vara y tu callado, infundiéndonos aliento, Señor. Y así como la oveja natural no ve al pastor después de 3 metros, Dios mío, pero cuando él golpea, allí ellos perciben a su pastor y le siguen, Señor. Así eres tú, Señor, que nos habla por tu palabra. No te vemos, pero te oímos y te seguimos, porque eres nuestro gran pastor y eres digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración, de nuestra entrega total, Padre, porque nos entregamos a ti como esas ovejas que siempre necesitarán
de tu cuidado, de tu aliento, de tu dirección, de tu guía en Cristo Jesús. Amén y amén, aleluya, gloria a Dios.